delante de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Queremos aprender más y más de ti y vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los presentes y a los que vengan en camino. Glorifícate, Padre, que este sea un seminario de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos entonces a dar un curso que se llama Conociendo los paradigmas del tiempo del fin. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, es una estructura de pensamiento que nosotros podemos tener sobre la vida, una cosmovisión, etc. Entonces, en este caso vamos a ver los paradigmas del tiempo del fin. Es lo que comúnmente se llama escatología. ¿Qué es escatología? Escatología es una palabra compuesta que tiene dos términos: escatos, que quiere decir las cosas últimas o las cosas del último tiempo, y logos, que quiere decir estudio, tratado, investigación, etc. Entonces, escatología quiere decir el estudio acerca de los últimos tiempos. Vamos entonces a dar esta enseñanza dividida en varias secciones. Vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte vamos a intentar ver las 70 semanas de Daniel y luego vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia con sus aspectos importantes que tienen que ver con esa enseñanza. Primero vamos a ver la estructura interpretativa de la profecía bíblica. Conviene que todo intérprete de las Escrituras, todo expositor de la palabra de Dios, todo maestro de la palabra, todo teólogo, todo erudito, tiene que seguir las reglas correctas. El que sigamos las reglas correctas es sumamente importante para llegar a conclusiones correctas. De ahí de que vamos a ver algunos puntos acá. Primero vamos a ver el método de interpretación que vamos a utilizar. Quiero decirle que en el transcurrir de la historia han venido surgiendo y desarrollándose básicamente dos métodos de interpretación. Uno se llama el método alegórico y el otro el método literal. El método alegórico tiene un precedente griego, comenzó con Platón. Platón fue el que desarrolló, digamos, el esquema de la alegoría. Él decía que todo lo que existe es solamente la pantalla de lo verdadero. Él decía que lo físico, lo palpable, simplemente es temporal, pero lo eterno es lo invisible. Y de ahí de que busquémosle las razones invisibles o las razones ocultas a las cosas. De ahí se desarrolló todo un esquema de lo que se conoció como la alegoría. Luego un filósofo judío llamado Filón de Alejandría, unos años antes de Cristo y casi contemporáneo de Jesús, él enseñó también la alegoría. Él desarrolló la alegoría y él influyó bastante en las mentes judías sobre la alegoría, es decir, sobre el interpretar los textos, la historia, la vida, con una connotación espiritual, con una connotación mística, con una connotación secreta u oculta. Básicamente eso es lo que persigue la alegoría. Y de allí de que el método alegórico entró a la iglesia más o menos como en el tiempo de Orígenes, un padre de la iglesia llamado Orígenes de Alejandría. Él desarrolló la alegoría y hubo otros, desde antes de Orígenes hubo otros, como por ejemplo Clemente de Alejandría, que él postulaba la interpretación también alegórica. Ahora, la interpretación alegórica fue tomando fuerza hasta los tiempos de la Reforma Protestante. Hasta el siglo XVI, la interpretación alegórica tuvo mucha fuerza. Ahora, ¿por qué hay que explicar qué significa la interpretación alegórica? Porque la interpretación alegórica no toma en cuenta el sentido normal, no toma en cuenta el sentido ordinario del texto o de lo que estamos leyendo. La interpretación alegórica pretende encontrarle un sentido oculto, pretende siempre espiritualizar. No estamos diciendo de que no haya textos que tengan que interpretarse de una manera figurada, ni estamos diciendo de que no haya revelación en el texto. Claro que lo hay. El detalle es que hay
una interpretación normal que nosotros debemos de seguir, y de allí viene lo que el texto ya en su sentido espiritual nos quiere enseñar. Ahora, Agustín, el padre de la Iglesia Católica, me refiero a de los teólogos más grandes que la Iglesia Católica ha tenido, Agustín es uno de ellos, y Agustín reforzó bastante el método alegórico. Pero para el siglo XVI los reformadores se dieron cuenta que la alegoría no era tan fundamental y que sobre todo llevaba al intérprete a interpretaciones inconexas, a interpretaciones desconectadas del texto. Entonces los reformadores reforzaron lo que se conoce como el método literal de interpretación. ¿Qué es el método literal? El método literal desarrolla el conocimiento del texto o de lo que se está leyendo desde su sentido histórico, su sentido gramático, su sentido lingüístico y su sentido cultural. Entonces, el método literal de interpretación es el mejor método para interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque interpreta el texto desde su contexto histórico. Interpreta el texto desde el idioma que se escribió. Acuérdense que la Escritura fundamentalmente fue escrita en 2 idiomas y a veces hasta 3. Fue escrita en hebreo y en griego, pero también tiene partes arameas. De ahí de que casi 3 idiomas fueron los que se tomaron en cuenta a la hora de escribir el texto bíblico. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta ahora el método literal de interpretación. El método literal de interpretación nos lleva a conclusiones más correctas desde el punto de vista, porque considera la historia del texto, considera el idioma, considera las cuestiones culturales. Acuérdense que la cultura hebrea, la cultura griega, es diferente a la cultura nuestra, que nosotros somos cultura occidental. De ahí de que esas connotaciones son esenciales a la hora de hacer una correcta interpretación. Tercero, vamos a ver la perspectiva premilenialista. Que no le parezca extraño ese término no tiene nada de extraordinario. Simplemente es que en el transcurrir de la historia han surgido eruditos o intérpretes que dicen que hay un milenio literal, es decir, que la Biblia habla de 1000 años que efectivamente se van a cumplir en un momento específico de la historia y que Jesús va a reinar ahí. Los que creen en el milenio como un lugar y como un acontecimiento literal se les llama premilenialistas. Los que no creen en el milenio se les llama amilenialistas. Ahora, de entre los premilenialistas están los que creen en que los que creen en que la iglesia se va antes de la gran tribulación, están un grupo. Los que creen que la iglesia se va a mediados de la gran tribulación, está otro grupo. Y luego están los postmilenialistas, los que creen que toda la iglesia y el establecimiento del Señor va a ser al final del milenio. Entonces, nosotros vamos a seguir la perspectiva premilenialista, que es la que cree en un milenio literal, en una segunda venida literal de Cristo, en un arrebatamiento de la iglesia, y que ese arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Lo vamos a probar a través del desglose de los puntos que vamos a considerar. Ahora, el propósito del estudio. El propósito es, primero, aprender. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Usted sabe que las Escrituras se nos han dado para que las conozcamos. Dijo el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las Escrituras son para escudriñarse. Y luego dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, para exhortar en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Luego el apóstol Pedro dice, porque no os hemos traído el mensaje de Dios siguiendo fábulas artificiosas, sino apegándonos a la verdad, a las Escrituras, que fue traída por los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el propósito fundamental de estas enseñanzas son adquirir un conocimiento que nos va a llevar a dos cosas. Primero, a conocer más a Dios y luego a conocer las promesas, las bendiciones y todas aquellas cosas que están dentro del paquete de la salvación para nosotros como iglesia. Sin embargo, le voy a dar un consejo. Que este conocimiento no sea para que usted y yo nos sintamos superiores a nadie. Que no sea para que usted presuma de que usted sabe más que otro cristiano, más que otros hermanos, no. El conocimiento debe de moldearnos, el conocimiento debe de penetrar a profundidad de nuestro ser y hacer cambios sustanciales, de tal manera que se traduzcan en un estilo de vida que honre, en un estilo de vida que glorifique el nombre de Dios. Amén. Bien, vamos a ver entonces cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Hay 4 posiciones generales para interpretar Apocalipsis. La primera es la posición preterista, y esta nos dice que los eventos de Juan fueron en el tiempo de Juan, es decir, en el tiempo pasado, y que todos esos acontecimientos tenían una motivación, animar a los cristianos de ese tiempo para que ellos fortalecieran su fe, pero que luego ya el libro ya no tiene ninguna aplicación para nuestro tiempo. Eso es lo que dice la posición preterista. Luego viene la posición historicista. La posición historicista resume toda la historia de la humanidad. Dice que el Apocalipsis es un resumen de toda la historia, desde la venida de Cristo hasta la segunda venida. Luego tenemos la posición futurista, que dice que es para los últimos tiempos. Es decir, que el libro de Apocalipsis se escribió para revelarnos lo que va a pasar en los últimos tiempos. Por último, tenemos la posición idealista. La posición idealista es la que dice que son ideas y conceptos expresados en forma poética sobre la forma en que Dios actúa en la historia humana. Ahora, si usted analiza esas 4 posiciones, yo le diría que cada una de esas 4 tiene algo rescatable. Digamos que el libro de Apocalipsis habla de los tiempos de Juan, porque les habla a 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la Odisea, etc. Entonces ese pueblo necesitaba consuelo, ese pueblo necesitaba ser guiado, ese pueblo necesitaba fortaleza espiritual, de manera que la posición preterista aplica en ese sentido. La posición historicista aplica porque en el transcurrir de la historia ha habido eventos catastróficos que nos han confirmado que lo que dice Apocalipsis es cierto. Ha habido terremotos, ha habido desórdenes ecológicos, ha habido lluvia de meteoritos a través de la historia, los ha habido. Ha habido conflagraciones hasta nucleares, porque lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le tiró las 2 bombas a Japón, lo que hubo también en Chernóbil, la fuga de radiación, etcétera. Entonces ha habido cosas que la Escritura dice, por eso la posición historicista también tiene fuerza. Y luego la posición futurista, que es de los últimos tiempos también, porque muchos de los acontecimientos que habla Apocalipsis todavía no se cumplen, tienen que cumplirse. Hay acontecimientos allí que, aun y cuando a través de la historia ha habido vestigios, es decir, ha habido residuos o ha habido breves reflejos de lo que allí se presenta, no ha habido un cumplimiento total y pleno, tal como lo dice Apocalipsis, de tal manera que la posición futurista sigue vigente.
Y también la posición idealista, que son ideas y conceptos expresados en forma poética. El libro de Apocalipsis tiene mucha poesía. Después voy a hablar de los géneros literarios y ahí voy a explicar un poquito qué género es Apocalipsis. Ahora, aquí tenemos la estructura básica de Apocalipsis, es sumamente sencilla. Si usted lee el capítulo 1, allí está delineado todo lo que tiene que ver con los acontecimientos de los 22 capítulos del libro. Dice en el capítulo 1, las cosas que has visto. El libro entonces tiene 3 partes fundamentales que se le dieron a Juan. Las cosas que has visto se refiere a la visión que Juan tuvo de Cristo. Acuérdense que el Señor se le apareció a Juan en Patmos, cuando él estaba allí sufriendo por la causa del Señor. Dice que se le apareció el Señor con ojos como llama de fuego, con pies semejantes al bronce bruñido, tenía una espada aguda, estaba en medio de los 7 candeleros. O sea, esa figura extraordinaria, digamos, esa presentación fuera de lo común, maravillosa, es lo que se conoce como las cosas que has visto, y esa es la primera parte de Apocalipsis. La segunda parte son las cosas que son. El Señor le dijo también las cosas que son, y eso se refiere a las 7 iglesias. Las 7 iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor. ¿Qué es el Asia Menor? El Asia Menor corresponde mayormente a lo que ahora es Turquía. Toda la parte de lo que es Turquía, que está frontera con Siria y que tiene una parte colindante con Europa, pero mayormente es de Asia, eso es Turquía. Entonces, en esa parte, allí estaban esas 7 iglesias, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Teatira, la Odisea. Todas esas iglesias estaban recibiendo el mensaje que el Señor le estaba dando al apóstol Juan. Entonces, estas son las cosas que son. La tercera división es las que han de ser después de estas. Entonces, las que han de ser después de estas, de acuerdo al esquema, comienza desde el capítulo 4, con la visión celestial que Juan tiene, hasta el capítulo 22, cuando ya habla de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, básicamente, esta es la estructura básica que se sigue en Apocalipsis. Entramos ahora a las 70 semanas. Para ver lo de las 70 semanas, yo le invito a que abra usted su Biblia allí en Daniel. Lo voy a abrir yo aquí en mi iPad, porque la letra se me pone muy pequeña allí y no la leo. Entonces, abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Pero después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, vamos a ver aspectos importantes acá. Daniel, voy a hacer un resumen histórico.
Judá fue llevado cautivo hacia Babilonia por una razón: desobediencia contra Dios. No oyeron a los profetas, no escucharon la voz del Espíritu, y entonces Dios los juzgó de esa manera, enviando a enemigos a que los cautivaran. Entonces Nabucodonosor llega a Judá en el año 605 antes de Cristo y se lleva a un grupo. En ese grupo se fue el profeta Daniel. El profeta Daniel probablemente era un muchacho, quizá tendría entre 12 y 15 años. Y con él iban otros muchachos y un grupo selecto. Eso fue en el 605 antes de Cristo. En el 597 antes de Cristo, Nabucodonosor llega y se lleva a otro grupo de personas hacia Babilonia. En el 586 antes de Cristo ya llega Nabucodonosor con todos sus ejércitos y entonces destruye completamente Jerusalén, destruye el templo y los restos del templo, entiéndase los utensilios sagrados, se los llevan a Babilonia. Entonces el profeta Daniel básicamente creció toda su juventud y su vejez en Babilonia. Llega un tiempo en donde él sabía que la profecía de Jeremías sobre que el cautiverio de Judá en Babilonia habría de ser 70 años, ya estaba por concluir. Y el profeta Daniel indagó, no solamente en el libro, pero dice que le oró al Señor para que el Señor le mostrara qué habría de pasar con Judá y con todo Israel después del cautiverio. Entonces, primero vemos algo. Daniel estudió la profecía de Jeremías. Fíjese cómo un profeta estudiando a otro profeta. Fíjese cómo el apóstol Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo dice, os ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro estudiaba las epístolas de Pablo. Entonces, los apóstoles mismos indagaban acerca de los escritos de otros apóstoles que estaban también en el mismo espíritu, así también los profetas. Eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros podemos aprender de otros ministros. Hay apóstoles hoy día, hay profetas, hay maestros, y lo que yo no sé me lo va a enseñar otro maestro, lo que yo no sé me lo va a enseñar un profeta. Entonces, o yo también puedo ser de bendición para otro ministerio. Así funciona el reino de Dios. Entonces Daniel comenzó a estudiar la profecía y encontró que el cautiverio iba a ser 70 años. Es probable que él estuviera estudiando por el año 539 antes de Cristo, y es probable que Daniel tuviera unos 75 a 80 años ya para ese tiempo. Es decir, ya había unos 67 años de cautiverio. Entonces faltaban 3 años para que se cumplieran los 70, y esa era la preocupación de Daniel. Entonces, primero lo que hizo él fue estudió la profecía. Segundo, oró y ayunó a Dios. Pero no solamente oró y ayunó, pidió al Señor perdón por los pecados del pueblo. Él sabía que a Judá y a Israel le había venido cautiverio y juicio precisamente por haber pecado. Entonces, si es que ahora el Señor iba a reinsertar a su pueblo en el lugar de la tierra prometida nuevamente, él como profeta tenía que enterarse cómo el Señor lo iba a hacer, y eso lo lleva a meterse en ayuno y oración. Cuando usted quiera que Dios le revele cosas o que Dios le muestre algo respecto a su vida, respecto a su ministerio, respecto a cosas que usted necesita conocer, póngase a orar. Póngase a orar. Y si el Espíritu Santo le motiva a que ayune, hágalo, y yo le aseguro que Dios le va a hablar. Entonces viene la respuesta de Dios a Daniel a través del ángel, y eso es lo que acabamos de leer. Ahora,
El ángel, cuando le habla a Daniel, le dice, desde el versículo 23, usted lo puede ver, le dice: al principio de tus ruegos yo fui enviado con la respuesta. Eso quiere decir de que Dios escucha la oración inmediatamente. Si bien es cierto, a veces no hay respuestas inmediatas, no es porque Dios no lo haya escuchado, es porque Él tiene propósitos específicos que van acordes con su tiempo, que van acordes con su voluntad. Y es algo que debemos de conocer, no solamente de que debemos de orar al Señor, sino que debemos de saber de que las respuestas de Él están canalizadas dentro de su voluntad y sus benditos propósitos. Ya, entonces aquí el ángel le está esquematizando todo el programa de trato de Dios con el pueblo de Dios. Se lo está revelando a Daniel. Entonces el programa tiene 6 puntos. La primera, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Déjeme decirle que me voy a ir adelantando un poquito. Ojalá que usted pueda ver ahí esa parte. Porque el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel cuándo van a comenzar las 70 semanas. Primero, dice que son 70 semanas. Y aquí vienen las preguntas. ¿Son 70 semanas de 7 días, de 7 meses o de 7 años? Si regresamos al punto principal, en esas 70 semanas se tienen que cumplir esos 6 aspectos. Si usted hace la cuenta, 70 semanas de días, en 70 semanas de días nunca se cumplió todo eso, todo lo que estamos viendo ahí. No se ha terminado el pecado todavía, no se ha terminado la prevaricación, no se ha expiado la iniquidad. Bueno, ya se expió la iniquidad cuando la venida de Cristo, con la muerte del Mesías, esa parte ya se cumplió, pero no se ha traído la justicia perdurable todavía estamos en un mundo convulsionado, hay injusticia social, hay desorden en el mundo, entonces esa parte no se ha cumplido. Entonces no pudieron haber sido 70 semanas de días porque todo eso no se pudo haber cumplido en ese tiempo. Tienen que ser 70 semanas de años. Vamos a ir viendo acá ahora. ¿Por qué tienen que ser 70 semanas de años? ¿Cuántos son 70 por 7? 70 por 7 son 490. ¿Por qué 490? Porque 490 es el número máximo del perdón de Dios. No estamos diciendo que solamente Dios perdona 490 veces y después ya no. Lo que estamos diciendo es que es el número simbólico que habla de el perdón y de los tratos de Dios con la humanidad. Aparte de que si usted estudia cronología y usted se remonta a los tiempos de Abraham, desde Abraham hasta Moisés, de Moisés hasta la monarquía, etcétera, se va a dar cuenta que hay periodos de 490 años, periodos cíclicos en donde Dios ha venido tratando con ellos por 490 años. No es ese el tema en esta ocasión, solamente se lo adelanto. Ahora, ¿por qué específicamente 490 años con los israelitas o con los de Judá? Porque ellos habían violado, de acuerdo al libro de Crónicas, capítulo 34, ellos habían violado el año sabático 70 veces. En Israel había 3 clases de descanso. El descanso semanal, que era el 7º día, que era el Shabbat. El descanso cada 7 años, que era el descanso de la tierra.
Es decir, se trabajaba 6 años y en el 7º año se le daba descanso a la tierra. Y luego tenemos el 7 veces 7, que el 7 por 7, 49, que era ya en el año 50, se daba también otro descanso y tenía que ver con una celebración. Se le llamaba el año del jubileo. Eso era parte de las costumbres, de las tradiciones y de las fiestas que Dios había establecido. Usted lo puede leer en el libro de Levítico. Ahora, curiosamente Israel, en su estado de desobediencia, había violado el año sabático 70 veces. Me refiero, por 70 años no le dieron descanso a la tierra. Entonces mire cómo es el Señor. Para poder darle descanso a la tierra, los tuvo que sacar a ellos de su propia tierra. Porque si no, ellos no le iban a dar descanso. O sea, el corazón humano es tan increíblemente terco que Dios nos habla, Dios nos estipula cómo debemos de conducirnos, qué es lo que a Él le agrada y no nos importa. Así es el ser humano, así fue Israel, así fue Judá y ahí tenemos las consecuencias. Entonces, la razón por la que fueron cautivos 70 años fue porque 70 años violaron el año sabático. ¿Vamos bien? Ahora, el ángel le dice allí que son 490 años y que en esos 490 años se van a cumplir las 6 cosas que ya mencionamos. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Todas esas 6 cosas se tienen que cumplir en los 490 años. Bien, ahora, ¿cómo sabemos cuándo comenzó el ciclo de los 490 años para saber cómo vamos en eso, si eso ya se cumplió o no se ha cumplido? ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí mismo el ángel le dice a Gabriel, le dice en el versículo 25, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser edificada con plaza y foso en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas será muerto el Mesías. Y luego dice, y por una semana más. Entonces, aquí vemos 3 cosas. El periodo de 7 semanas, que son 49 años. Un periodo de 62 semanas, que son ¿qué? ¿Cuántos años? 62 por 7, 434 años. Y un periodo de una semana, 7 años más. Entonces, las 70 semanas, o digamos los 490 años, para que usted no se me confunda, están divididos en 3 segmentos, en 3 partes. La parte de 7 veces 7, que son 49 años. La parte de 62 veces 7, que son 434 años. Y la parte de una semana, que son 7 años. En esas 3 partes está completada la cantidad de 490 años. Ahora bien, vamos a hacer un conteo matemático acá. Dice acá que el conteo comienza cuando se da la orden de restaurar Jerusalén. Cuando se da la orden de restaurar Jerusalén, allí comienza el conteo. Ahora, si usted investiga la historia, y aquí hay algunos que son pastores y ellos de seguro han estudiado, la Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, de 3 órdenes que se dieron para algo importante. Es decir, por ejemplo, en el año 538, apunte esa fecha porque luego se me olvida. El año 538 antes de Cristo, Ciro, rey de los persas, ordenó que los judíos que vivían en Babilonia regresaran a su tierra a construir el templo.
En esa ocasión regresó un grupo y comenzaron a reconstruir el templo. Pero no se reconstruyó Jerusalén. Póngale cuidado. En el año 457 antes de Cristo, en el gobierno de Artajerjes I, se dio también una orden de que los judíos que todavía quedaban en Babilonia regresaran, y se dice que hicieron trabajos y se dice que estaban como queriendo construir el muro, pero luego hubo problemas y ese trabajo no se concluyó o no se llevó a cabo. Eso fue en el 457 antes de Cristo. Sin embargo, el mismo rey Artajerjes I, en el año 444, yo tengo algunos datos ahí, no sé si usted los vea, pero yo lo sé de memoria esto porque, como ya lo he predicado y he enseñado muchas veces, Artajerjes I, rey de los persas, en el año 444 antes de Cristo, que era el año 20 de él. Usted ve en el libro de Nehemías, capítulo 2, dice, en el año 20 del rey Artajerjes, estando yo, Nehemías, sirviéndole la copa al rey, después de haber recibido noticias de que la ciudad y que los muros de la ciudad estaban caídos, le pedí permiso al rey para que me autorizara ir a reconstruir Jerusalén. Capítulo 2 de Nehemías, del 1 al 8. Allí estamos viendo a Nehemías haciendo la solicitud al rey Artajerjes I. Acuérdense, Artajerjes I reinó desde el año 464 al 420 en una cuenta regresiva. Estamos hablando de una cuenta regresiva. Artajerjes I reinó en el año 4, es decir, desde el año 464 hasta el 424. Reinó por 40 años. Pero en ese tiempo dio dos órdenes. La del 457, que ya mencioné, que se hizo un intento de reconstruir muros, pero no se llevó a cabo. Y la del 444 antes de Cristo. Entonces, en el año 444 antes de Cristo es donde oficialmente se reconoce como la salida de la orden. Tómeme muy en cuenta esto es muy matemático y tiene que usted estar bien concentrado porque si no, no nos vamos a poder entender. Entonces, en el año 444 antes de Cristo es el año que se reconoce como la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Fue ahí donde se vino Nehemías con todo el grupo restante de gente y comenzaron los trabajos. Probablemente unos 2 meses después, los eruditos dicen que fue en el mes de Nisán. El mes hebreo de Nisán equivale al mes marzo-abril. Los meses hebreos abarcan 2 meses de los nuestros, es decir, abarca una parte de un mes de nosotros y otra parte de 2 meses. Por ejemplo, el Nisán agarra marzo y abril. Entonces, según los eruditos, la orden de restaurar Jerusalén se dio el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. El 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. Si usted quiere hacer un cálculo matemático, vamos a sumar desde el año 444 antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo. ¿Cuántos años son?
¿Cuántos años son? No, son 477 años. Desde el año 444 hasta el 33 después de Cristo son 477 años. Sin embargo, ¿por qué ahí en la gráfica yo tengo 476? Porque hay un año que se llama el año cero, que no se contó porque el cero en ese tiempo no existía. Entonces hay que quitarle un año. Si le quitamos un año del año 444 al 33 después de Cristo, entonces nos da 476 años, que es lo que tenemos aquí en la gráfica. Ok, estos 476 años usted los va a computar en el calendario gregoriano, que es un calendario solar de 365 días, y también en el calendario judío, que era el calendario lunar de ese tiempo y que también se conoce como calendario profético, que era de 360 días. Entonces, si usted suma 476 años por 365 días, según el calendario gregoriano, nos dan 173.740 días. A esos 173.740 días le sumamos 116 por años bisiestos. Es decir, en todos esos años ha habido o hubo 116 días por años bisiestos que hubo. Entonces, súmele 173.740 días más 116. Y si a eso le añadimos el 24, es decir, le sumamos 24 días. Desde el 5 de marzo al 30 de marzo, ¿hay cuántos días? Hay 25. Pero yo, ¿por qué tengo ahí 24? Me lo estoy agarrando. ¿Sabe por qué? Porque el día judío, el 5 de marzo, comenzó en la tarde. Acuérdense, todos los días judíos comienzan en la tarde, no es como los días nuestros. Los días judíos comienzan de 6 de la tarde a 6 de la tarde de otro día. Entonces, el 5 de marzo comenzó a las 6 de la tarde. Para el 30 de marzo son 24 días. Entonces, súmele 173.740 días, más 116 días de años bisiestos, más 24 días, nos da una cantidad de 173.880 días. Si usted estos 173.880 días los multiplica por años de 365 días cada año, nos da 483 años. Póngale 483 años. No se confunda con los 476 que tengo aquí, porque aquí estamos haciendo la suma. Entonces, si usted hace el conteo en días, le digo porque la matemática de Dios es perfecta. Entonces, estos son 173.880 días que divididos por 365 nos da 483 años. Entonces, ahí, en 483 años, ¿cuántas semanas de Daniel se han ido ya? Se han ido 69 semanas ya. Solamente faltaría una semana, porque 483 para 390, ¿cuánto falta? Solamente faltan 7 años, es decir, solamente falta una semana de 7 años. Entonces, el cómputo es este. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, que fue el 5 de marzo del 444 antes de Cristo, hasta el 30 de marzo, que fue la fecha en que murió Jesucristo, del año 33 después de Cristo, hay exactamente 476 años que multiplicados por días son 173.740 más 116 por años bisiestos en todo ese tiempo, y más 24 días del 5 de marzo al 30 nos da un total de 173.880, que divididos entre 165 días de años gregorianos son 483 años. Eso quiere decir 69 semanas cumplidas. Si usted se traslada a la mano izquierda y hace la cuenta
pero ya no en el calendario gregoriano de 365, sino en el calendario judío de 360 días, entonces multiplique ahí 7 por 7 más 62 por 7 son 483 años gregorianos. Ahora, multiplique 483 años judíos. Ahora, multiplique 483 años judíos por 360 días que tiene el año judío, 360. Exactamente le da 173.880 días, que es lo mismo que equivale al calendario gregoriano. O sea, mire cómo el cómputo de Dios encaja tanto en el calendario profético, calendario judío, calendario lunar, que es el mismo, y también con el calendario solar, calendario gregoriano de 365 días. Ahora, ¿qué es lo que pasó en todo ese tiempo? Esta figura ahorita la explico, pero le quiero terminar esta idea. Hubo 483 años entonces, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Allí en la lectura que dimos dice, y se quitará la vida al Mesías. Pero luego dice, y por una semana más, un príncipe que ha de venir. Entonces, si usted examina la historia, usted dice, bueno, ya me queda claro que desde el 444 antes de Cristo hasta el 33 tenemos las 69 semanas y tenemos 483 años. Pero ¿qué pasó después? Aquí viene la palabra de Dios a explicarnos. Después de la muerte del Mesías, ya no se cumplió la otra parte de lo que habla allí la profecía de Daniel. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario. Algunos eruditos dicen, esto se cumplió en el tiempo de Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV profanó el santuario, sacrificó una cerda. Eso fue, creo, más o menos por el año como 168, creo por ahí, 170 antes de Cristo. El asunto es que para la fecha que mencionan algunos eruditos, aun y cuando Antíoco Epifanes sí profanó el santuario, no concuerda ni con todo el conteo de las semanas de los años, porque todavía faltarían años, y tampoco con todos los acontecimientos que ahí se mencionan. No se menciona que Antíoco Epifanes haya cumplido todo lo que dice allí respecto al príncipe que ha de venir. Entonces vienen otros eruditos y dicen, bueno, fue en el año 70 después de Cristo con el general Tito. En el año 70 después de Cristo, Tito, que era hijo de Vespasiano. Vespasiano era el emperador romano en ese tiempo. Entonces Vespasiano mandó a su hijo Tito a que fuera a controlar una revuelta judía, porque en Jerusalén había una revuelta política y social bastante fuerte. Entonces llegó Tito con sus ejércitos que desembarcó en el Mediterráneo y dice que la batalla se arreció y fue tan fuerte. Usted puede leer Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, o los historiadores le van a dar datos a ese respecto. Fue tan fuerte que hubo miles y miles y miles de muertos. Según Flavio Josefo, historiador judío, murieron entre 800,000 y 1,000,000 de judíos solamente en 2 o 3 días del asalto final a Jerusalén. Entonces ahí Tito quemó toda la ciudad de Jerusalén y destruyó. Dice que casi literalmente no quedó piedra sobre piedra. O sea, literalmente se cumplió parte de la profecía que Jesús les dijo a los judíos. ¿Se acuerda cuando les dijo que por qué lo habían rechazado a él? Le dice, oh Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. Por tanto, vuestra casa será dejada desierta y de aquí no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dijo el Señor. Pero también dijo algo,
cuando le hicieron la pregunta acerca del templo. Lea Mateo 24, lea Marcos 13 y lea Lucas 21. Entonces, en esos pasajes, Jesús dice que del templo no quedará piedra sobre piedra y que Jerusalén será arrasada y destruida por los enemigos. Efectivamente, eso se cumplió en el año 70. Entonces, algunos eruditos dicen, dicen, en el año 70 se cumplió lo que aquí nos dice el profeta Daniel, del príncipe que ha de venir, se refiere a Tito. No. Si bien es cierto, aparentemente se pudo haber cumplido una parte, recordemos algo. Hay escrituras de la palabra de Dios que tienen 2 o hasta 3 significados y tienen 2 o hasta 3 cumplimientos. Ejemplo, cuando estaban en el concilio del libro de los Hechos, capítulo 15, que los gentiles se estaban convirtiendo, ellos no sabían qué hacer con la gentilidad que se estaba convirtiendo. Entonces le oran al Señor y el Espíritu Santo le revela a Jacobo, que era el líder máximo de la iglesia primitiva, que lo que estaba ahí sucediendo era que la profecía de Joel, referente a que los gentiles se iban a convertir, estaba precisamente cumpliéndose. Sin embargo, cuando usted estudia la profecía de Joel, se da cuenta de que esa profecía es para el último tiempo. Pero hubo una parte de esa profecía que se cumplió. La otra parte se va a cumplir al tiempo final. Eso quiere decir que hay profecías de las Escrituras que tienen a veces un cumplimiento parcial, pero no su cumplimiento pleno. Es así como la profecía de Daniel, todavía falta que se cumpla la última semana. Ahora, la pregunta del millón es esta: ¿por qué se cumplieron los 483 años hasta la muerte del Mesías? ¿Y por qué? ¿Qué pasó con la otra semana? ¿Por qué no siguió la cronología? Eso es un misterio. Y el misterio es este. Dice Romanos capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces aquí comienzan los misterios. Misterio número 1: Israel rechazó al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazo religioso, rechazo judicial, rechazo nacional hacia el Mesías. Entonces el Padre les envió al precursor, que fue Juan el Bautista, y lo mataron. Les envió a su hijo, al Mesías, y no lo recibieron, lo mataron. Entonces el Señor lo que hizo fue que paró su reloj en cuanto a sus tratos con Israel. La historia siguió, pero bajo otra cosmovisión. En cuanto al trato con Israel, se para el reloj, y por eso es que los 490 años no terminan, sino que solamente llegan a 483. Quedan pendientes 7 años, y esos 7 años son una semana, y esa semana es la que se llama la de la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de que llegue la semana número 70, antes que se cumplan los 490 años que tienen que ver con Israel, Dios para la historia refiriéndonos a Israel, pero continúa la historia refiriéndonos a la raza humana. Y en ese periodo de la raza humana, mientras Israel está dormido, Dios está tratando con un pueblo extraño, y lo había profetizado desde el tiempo de Isaías. Me revelaré a un pueblo extraño, gentes que no preguntaban por mí me conocerán. Entonces, a raíz de que Israel rechaza al Mesías, entonces el Padre dice: pues ahora a ustedes los dejo ciegos por un tiempo, tienen un velo puesto, dice 2 de Corintios, porque quiero, hermanos, que sepáis que Israel tiene un velo puesto, dice, y hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, dice, todavía tienen el velo puesto. Entonces el Señor les puso un velo para que no miraran. Mientras Israel está marginado, no está rechazado, póngale cuidado,
No está excluido, solamente aislado por haber endurecido su corazón y por haber rechazado al Mesías. Mientras Israel está en un trato oculto, escondido, Dios está tratando con la gentilidad. Y entre esa gentilidad está levantando un pueblo. Y ese pueblo se llama iglesia. Y esa iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Y eso somos nosotros. Entonces, hay un intervalo, probablemente que ya hasta pasó 2000 años, o estamos a punto de pasar los 2000 años, porque estamos contando desde el año 33 después de Cristo. Entonces, hay un intervalo de 2000 años que no se cuenta en la teología de las 70 semanas. Se paró el reloj en el año 483, en la semana número 69, y dijo Dios: momento, aquí el cronómetro se para con ustedes y sigue por este lado el Espíritu Santo moviéndose. Entonces tiene que entrar la plenitud de los gentiles, que somos nosotros. Y en si usted quiere utilizar figuras de las Escrituras, utilicemos la figura de Adán y Eva. Adán dice que le anduvieron buscando esposa, pero el Señor no le encontró entre los animales ni entre ningún ser creado, mas para el hombre no se halló compañera. Entonces dijo el Señor: lo voy a dormir, y de una de sus costillas extraeré a su esposa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con Cristo? A Cristo lo duermen. Cristo venía por Israel. Fíjese en los evangelios, porque no he venido sino a la casa, a los hijos perdidos de la casa de Israel. Por camino de gentiles no vayáis, sino solo a los de la casa de Israel. O sea, él venía concentrado en Israel, pero su Israel lo rechazó, lo menospreció. Entonces el Padre le tenía una sorpresa, lo durmió, llamémosle así, en la cruz. Su Padre duerme a su Hijo en la cruz del Calvario, le abre el costado y le saca su esposa, que es la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Entonces, en este interludio, que ya van pasando 2000 años o casi 2000 años, de acuerdo al dato que he dado, Dios está tratando con nosotros. Tenemos que desaparecer ahora nosotros para que comience nuevamente el reloj a activarse, y entonces entramos a la semana número 70, que son los 7 años que faltan. Y por eso la semana de Daniel va a tener 7 años, la última semana, que es la de la gran tribulación. Y en la gran tribulación viene nuevamente Israel. Por eso allá aparecen los 2 testigos, por eso aparecen los 144,000, por eso aparecen asuntos de plagas, los mandamientos, el templo. Todo eso tiene que ver con Israel. Después lo voy a explicar. Entonces, queda claro esta parte. Ahora, hagamos un resumen del libro de Daniel para darle parte final a esto. El libro de Daniel contiene 2 revelaciones importantes. La revelación que tuvo Nabucodonosor en su sueño, que usted puede ver en el capítulo 2, y la revelación que tuvo Daniel del sueño y la revelación que él tuvo también, las visiones que él tuvo. Entonces, Nabucodonosor soñó una estatua y Daniel soñó o vio en visión 4 bestias espantosas. En la estatua están representados los 4 imperios. La estatua dice que tenía una cabeza de oro y representa al imperio babilonio, con su cabeza que era Nabucodonosor. Y eso no se lo estoy yo interpretando, allí en el mismo Daniel está la interpretación. Lo segundo, los pechos de plata representa a el imperio medo-persa, que era Ciro, el rey de los persas. Ciro invadió Babilonia en el año 539
antes de Cristo. Y desde el año 569 hasta la caída del imperio persa, que fue en el 330 por parte del imperio griego, Alejandro Magno, reinaron los persas. Esto representaba en la imagen los pechos de plata. Luego vienen las extremidades que eran de bronce. Y eso representa a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno fue el conquistador de los griegos. Se llamó el imperio griego o el imperio greco-macedonio. Luego tenemos que en la parte de la imagen, ya la parte de las rodillas y los pies y los dedos, tenemos que había 10 dedos en los pies y que los pies eran una mezcla de barro y de fierro. Entonces tenemos que los 10 dedos representan 10 reyes. Ahora, miremos el sueño de Nabucodonosor. Perdón, el sueño de Daniel. Daniel vio una bestia que era un león y que tenía alas, etcétera. Eso también representa el imperio babilonio, era otra proyección. Luego, igualmente, Daniel soñó allí un oso que tenía 3 costillas en la boca. Todo eso tiene significado. Y representa al imperio persa. Igual vio a un leopardo con alas y esto representa a Alejandro Magno. El leopardo representa la agilidad con la que Alejandro Magno conquistó el imperio en ese tiempo. Se dice que en un periodo relativamente corto se posesionaba de ciudades. Dice que era un ejército pero que caía por sorpresa, estrategias de guerra bien fuertes, y logró posesión de todo el imperio de ese tiempo de una manera muy rápida, y eso representa el leopardo. Luego dice que miró una bestia espantosa y terrible, y esa bestia dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Yo voy a explicar un poquito cuando ya hable de la gran tribulación esa parte, pero en términos generales, esa bestia vista por Daniel representa al imperio romano con su cabeza, que eran los césares. Y ese imperio va a resucitar, va a tener una restauración que nos habla de que de ahí va a surgir el anticristo. Entonces, luego ve usted una roca allí. Esa roca dice que él vio que se desprendía de un monte muy alto y le pegaba en los meros pies a la estatua y la derribaba. Y en los pies la estatua tenía los 10 dedos, que son las 10 reyes, y que está la mezcla de fierro con barro. Entonces, lo voy a explicar más adelante, pero lo que quiere decir en términos generales es que va a haber un quinto imperio, que es una roca que va a destruir a la última forma del imperio romano en el último tiempo, que va a estar encabezada por 10 reyes. Y ese quinto imperio, llamémosle así, es el imperio de Jesucristo y los santos. Esta es una conclusión somera, no muy exhaustiva, pero lo más clara posible de las 70 semanas. Este marco no lo necesito repetir porque se lo puse a usted para que usted lo tuviera en el bosquejo y no tuviera que escribir. De manera que este lo vamos a omitir. Ahora entramos a el arrebatamiento de la iglesia. Ya dije que falta una semana. Ya dije que necesitamos que se termine el programa para los gentiles, salvos, introducidos a la iglesia, para que comience nuevamente el reloj de Dios a moverse y el trato con Israel continúe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Por qué es importante enseñar esta doctrina?
Porque ¿sabía usted que hay escuelas teológicas que están rechazando la doctrina del arrebatamiento? Hasta la de la segunda venida. Y eso lo profetiza la misma Biblia. Acuérdense que Pedro dijo, en el postrer tiempo habrá burladores que surgirán según sus malvados deseos y le dirán a ustedes, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres murieron, ustedes vienen diciendo que viene el Señor, ¿dónde está? O sea, la impaciencia de la gente se va a traducir en una burla hacia los que mantenemos esa esperanza gloriosa. La esperanza gloriosa de que Cristo viene por nosotros va a llevarnos a un estado en donde los burladores se van a reír de nosotros. Y hoy día se ríen de nosotros. Incluso hay ministros que hacen burla del arrebatamiento de la iglesia. Y ahí salen en el YouTube. Y yo también puedo salir en el YouTube. Ojalá que me vean, a ver si pueden refutar esto. Y no lo digo con prepotencia, lo digo con convicción. Porque es una doctrina que está clarísima en las Escrituras. Yo no estoy descubriendo ningún secreto, ni estoy llevándomela de sabiondo de nada. Simplemente he estudiado de una manera detallada estos puntos y esto es lo que estoy haciendo, como lo puede hacer cualquier hijo o hija de Dios. Ahora, la iglesia va a ser arrebatada. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que el Señor va a venir, allí dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados. Ahí está la cita bíblica. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el arrebatamiento de la iglesia? La mayoría de los cristianos creen que la iglesia va a ser arrebatada. Sin embargo, hay posturas diferentes respecto al tiempo en que la iglesia va a ser arrebatada. En primer lugar están los que se llaman pretribulacionistas o el pretribulacionismo, que es el que cree que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Hay otro grupo que se llama mesotribulacionismo. Son los que creen que sí hay arrebatamiento, pero que ese arrebatamiento va a suceder a la mitad de la gran tribulación. Esos dicen que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio. Luego vienen los post-tribulacionistas, que son los que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación completa, es decir, los 7 años completos de tribulación y que al final va a ser arrebatada. Luego está lo que se llama el rapto parcial. El rapto parcial son aquellos que creen que va a haber arrebatamiento, pero los únicos que se van a ir son un grupo selecto, que no se va a ir toda la iglesia, porque en la iglesia hay individuos que están en pecado, hay individuos que están en desobediencia, por tanto esos no se van. Ahora, esta postura se basa en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la Escritura dice que el Señor viene, dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo que el Señor le iba a dar una corona, y dice, y no solamente a mí, sino también a aquellos que aman su venida. Entonces, el grupo del rapto parcial dice que el rapto es solamente para los que aman su venida. También en los evangelios dice, velad porque no sabéis el día y la hora. Entonces, estos del grupo del rapto parcial dicen que es para los que velan. También en Hebreos 9, 27, dice que Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los del grupo del rapto parcial dice que el Señor va a llevarse solamente a los que le esperan. Y así, hay algunos textos, los que he mencionado y otros más, que les da pie a ellos para decir que solamente se va a un grupo. Ahora, aquí entramos en un problema teológico serio. Si solamente se va a un grupo de la iglesia, entramos en un conflicto teológico. ¿Por qué razón? Porque entonces tendríamos que decir que la iglesia del Señor estaría mutilada. Si una parte se va y la otra no, entonces Jesús se llevaría solamente la mitad o una tercera parte o un cuarto de su esposa y la otra se tendría que quedar. Ese es un conflicto teológico irresoluble por los que mantienen esta postura.
Otra, si solamente se va una parte y los otros pasan por la gran tribulación siendo de la iglesia, entonces estos tendrían que sujetarse al anticristo. Puesto que el Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo tendría que estar en los que se fueron y en los que se quedaron, porque también son pertenecientes a la iglesia. Simplemente que por estar tibios, de acuerdo a esa postura, se quedaron en la gran tribulación. Entonces tendríamos que decir que el Espíritu Santo se lleva solamente una parte y esa parte quedaría en espera de que estos pasen la gran tribulación. O sea, si usted analiza la postura del rapto parcial es insostenible. Desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista exegético, es insostenible porque nos lleva a una mutilación del cuerpo de Cristo. Dos, nos lleva a una aplicación de que los que van a pasar por la gran tribulación tendrían que purificar, según ellos, sus vestiduras, tendrían que limpiar sus vestimentas por la gran tribulación. Y esto nos lleva a una doctrina de obras. Las escrituras dicen que toda salvación es por gracia. Toda salvación es por gracia. No existe la salvación por obras, aun y cuando se nos dice que oremos, que nos congreguemos, que diezmemos, que ofrendemos, que evangelicemos, que vigilemos. Todas esas son obras maravillosas que son resultado de nuestro agradecimiento a Dios. Pero ninguna de esas obras nos da crédito para la salvación. Entonces, aquí vienen los del rapto parcial y nos dicen, entonces me vas a decir que se va a ir alguien que esté en adulterio. Yo no me atrevería a ponerlo de esa manera. Lo que sí me atrevería a decir es esto: la sangre de Jesucristo es suficiente para hacer una limpieza perfecta en los individuos. Una. Dos, la gracia de Dios es eterna y es completamente suficiente y competente para alcanzar al más vil pecador. Si esa persona está mal en el momento que el Señor viene, Dios puede hacer algo. Lo transforma inmediatamente, lo perdona, lo restaura. Nosotros necesitamos un proceso. Los que son borrachos necesitan ir a Alcohólicos Anónimos y estar años y años. Los que son drogadictos necesitan pasar por un proceso de rehabilitación de la droga. Pero el Señor no necesita hacer esos procesos. El Señor lo puede transformar a usted y lo puede perdonar y lo puede limpiar en un segundo. Entonces, la teoría del rapto parcial no tiene mucha fuerza y la verdad es que son muy pocos los que la sostienen hasta ahora. Ahora, vamos a ver aquellas posiciones, las de arriba. Mientras yo me alineo a la primera posición, que es la del pretribulacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Me alineo a esa postura y lo voy a explicar por qué. Mientras le explico por qué, usted se va a ir dando cuenta cómo las otras dos posturas, que son las del rapto a la mitad de la gran tribulación y la del rapto después de la gran tribulación, se derrumban por sí solas. Sí, son teorías que no tienen una fuerza exegética poderosa. Mientras usted y yo vamos desarrollando la doctrina de que la iglesia se va antes de la gran tribulación, usted va a ir viendo cómo automáticamente los otros planteamientos se vienen diluyendo por carecer de fundamento o por carecer de exégesis o de una exégesis clara. Bien, el descenso de Jesucristo. Si usted lee ahí 1 Tesalonicenses, capítulo 4, va a haber dos cosas importantes. Primero, va a haber tres alertas. Va a haber voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Porque dice ahí, porque el Señor mismo descenderá del cielo, dice. Con voz de mando, quiere decir una voz autoritativa. Voz de arcángel. Me preguntaban en el Facebook, porque estoy poniendo algunas diapositivas, si la voz de arcángel se refiere al arcángel Miguel, y yo les dije que no me pareciera que fuera el arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel tiene relación más con Israel que con la iglesia. Es probable que sea otro arcángel que no se menciona su nombre, pero Dios tiene
de seguro muchos arcángeles, porque en el cielo hay muchas jerarquías. Entonces, en el arrebatamiento va a haber 3 alertas. Primero voz de mando, luego voz de arcángel y trompeta de Dios. Yo diría que la voz de mando probablemente sea la autorización del Padre. Esta es mi propia opinión. No me pida un texto para eso, porque simplemente es una conclusión personal. Quizá el Padre esté autorizando, porque la Biblia dice que el Padre es el que conoce todas las cosas y es el que da la autoridad, la autorización. Entonces probablemente cuando dice voz de mando, quizás sea la autorización del Padre ordenando que el desfile se prepare para salir de las partes del cielo hacia la tierra. No bajan hasta la tierra, no se confunda. Por eso ahí hay una confusión entre los que creen que el arrebatamiento es lo mismo con la segunda venida. Lo voy a explicar, porque el arrebatamiento no es una venida a la tierra, es una venida a los aires o a las nubes o a las partes cósmicas. Entonces ahí viene la voz de arcángel y luego viene la trompeta de Dios. O sea, va a haber trompeta que va a sonar. Así como en el capítulo 10 de Números, usted ve que había 3 trompetas. Una para preparar a su pueblo para la adoración, otra para una convocatoria y la otra para adorar al Señor. Va a haber 3 sucesos. ¿Qué 3 sucesos va a haber? Resurrección, transformación, arrebatamiento. La resurrección la voy a explicar más adelante, pero brevemente lo que digo es esto. Los muertos van a escuchar la voz de Jesús y van a resucitar. Solamente los muertos cristianos, porque en el arrebatamiento no se levantan muertos inconversos. Eso es hasta el gran trono blanco. Pero aquí solamente hay una resurrección de muertos cristianos, o que murieron bajo la promesa de Cristo, o que son salvos, de hecho. Luego viene la transformación. La transformación tiene que ver con que los que estemos vivos en el momento de la venida del Señor, que no vamos a pasar por muerte, vamos a ser transformados, pero se nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla de los 2 aspectos. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se refiere a los muertos que van a ser glorificados. Y esto mortal, se refiere a los vivos, se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice, ya. Entonces viene la transformación y luego viene el arrebatamiento. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación por varias razones. Primero, por la naturaleza de la gran tribulación. La naturaleza de la gran tribulación es de ira, es de juicio, es de indignación, es de castigo, es hora de prueba para los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores, nosotros somos peregrinos, nosotros somos transeúntes. Es hora de angustia, es destrucción, es tinieblas. Entonces desde aquí miremos ya el contexto, desde aquí examinemos por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Primero, por la naturaleza de la gran tribulación. Es ira, juicio, indignación, castigo, hora de prueba, hora de angustia, destrucción, tinieblas. Todas estas cosas no pueden ser para la iglesia porque la iglesia es la novia de Cristo. Y las explicaciones que vienen más acá. El propósito de la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito? Tiene por lo menos 2 fases aquí. Una, probar a Israel. Dice que va a venir tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Daniel 9:24 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice, sobre tu santa ciudad. O sea, el pueblo de Dios, que es Israel, está intrínsecamente conectado a la última semana, que es la gran tribulación. Puesto que ya hemos dicho que Dios está trabajando en un paréntesis con nosotros y que Israel está aislado, luego nos quitan a nosotros y entonces le dicen a Israel, ahora te toca a ti. Ahora esto que viene acá, viene contigo. ¿Por qué? Por haber rechazado al Mesías. Israel ha pagado caro, hermano, a través de la historia, el rechazo del Mesías. Usted sabe todo lo que pasó
en el Holocausto, en el tiempo de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos murieron. Sí. No, y a través de la historia, los árabes han hecho matazones de judíos. Sí. Y la Iglesia Católica, con la Inquisición, también hizo miles de muertos, de asesinatos contra los judíos. Entonces los judíos han padecido mucho a través de la historia, han sido expulsados. En el año 132 después de Cristo, el emperador Adriano los expulsó de Palestina y los mandó a diferentes lugares del mundo. En España, el Fernando de Aragón los expulsó también. En todos los lugares los han expulsado y por eso ellos han habitado diferentes partes del mundo. Pero viene la gran tribulación y en la gran tribulación allí va a haber una prueba directamente dirigida a los judíos. Segundo motivo de la gran tribulación, probar a los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores. Dice que nuestra ciudadanía, ¿qué es lo que dice Filipenses? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que si usted no tiene ciudadanía aquí en Estados Unidos, si se la dan, recíbala, pero no se mortifique si no la tiene, porque la mejor es la que nos dieron allá arriba. Entonces, ¿qué es la promesa del Señor para con nosotros? Que nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Entonces, fíjese cómo mientras vamos descubriendo la naturaleza de la gran tribulación y el propósito, se va derrumbando la teoría del arrebatamiento a mediados de la gran tribulación y después de la gran tribulación. Vamos a ir explicando más adelante. La doctrina de la inminencia. ¿Qué quiere decir doctrina de la inminencia? La doctrina de la inminencia quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Si usted examina la segunda venida, no puede suceder en cualquier momento. Porque la segunda venida tiene que suceder, tiene que ser restaurado todavía Israel, aunque ya fue, pero le falta más. Tiene que ser reconstruido un templo. Tienen que suceder las profecías que habla allí Daniel 24. Tiene que haber una apostasía extrema. Tiene que levantarse de una manera plena el movimiento de la gran ramera según Apocalipsis 18. Y todas esas cosas todavía no suceden, aunque ya hay algo, pero no a plenitud. Por tanto, la segunda venida todavía falta. Pero la doctrina de la inminencia sostiene que Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento, sin esperar a que se cumplan señales. Entonces, eso nos hace ver que el Señor puede venir en cualquier momento. Por tanto, nosotros no necesitamos que los acontecimientos de la gran tribulación sucedan para que el Señor venga, porque dice que Él puede venir en cualquier momento. Cada una de esas partes usted las tiene ahí copiadas y por eso voy a ir breve. La obra del que impide en 2 Tesalonicenses 2. Si usted lee el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, dice, hermanos, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no dejéis conturbar ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, en el sentido de que la venida del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con señales y prodigios mentirosos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, etc. Todo eso lo dice allí en 2 Tesalonicenses 2. Pero luego hay algo importante. Pero hay alguien que impide, dice. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces se han desarrollado varias teorías al respecto. Se ha dicho que el que impide es la ley. Otros dicen que el que impide son los gobiernos. Y hay varias explicaciones. El asunto es este. Cuando usted estudia las categorías que aquí estoy presentando, se va a dar cuenta que aun y cuando estas cosas han surgido, estas no están impidiendo que el mal continúe y no se pueden tomar como que en verdad pudieran impedir que aparezca el anticristo. Lo único que, de acuerdo al contexto, explicaría
que está impidiendo que el hombre de pecado se manifieste es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está reinando en la iglesia. Entonces, no pueden haber dos reyes desde el punto de vista que estén gobernando a un pueblo espiritualmente hablando. Entonces, tiene que ser quitado el Espíritu Santo. Una vez sea quitado el Espíritu Santo, entonces surge el anticristo. Entonces, el que impide, de acuerdo al contexto, tiene que ser el Espíritu Santo que está en la iglesia. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, y una vez se lleva a la iglesia, entonces se manifiesta el inicuo. El inicuo, que es el anticristo, aparecerá en la gran tribulación y comenzará a reinar de acuerdo a su agenda después que la iglesia sea arrebatada. Veamos otros puntos. Necesidad de un intervalo. Hay 3 eventos que deben de suceder después del arrebatamiento. Le voy a poner un ejemplo a los que creen que la iglesia es arrebatada a mediados de la gran tribulación. ¿En qué tiempo? Si la iglesia es arrebatada a mediados de la gran tribulación, ¿en qué tiempo se va a cumplir esto y en dónde? Se tiene que cumplir el tribunal de Cristo, la presentación de la iglesia a Cristo y también la boda del Cordero. Si la iglesia es arrebatada a mediados de la gran tribulación, entran en un problema ellos porque no hayan ni dónde ni cuándo se cumplan estas cosas. Pero más todavía, los que creen que la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación, tienen todavía un problema grave porque esto no puede suceder en la tierra. El tribunal de Cristo tiene que suceder fuera de la tierra. La presentación de la iglesia también tiene que suceder fuera de la tierra. Y la boda del Cordero también tiene que suceder fuera de la tierra. Si el arrebatamiento de la iglesia es en la segunda venida, ya cuando Cristo venga a la tierra, ellos no pueden explicar esto. Por tanto, se fija cómo les dije que mientras fuéramos explicando la teoría de que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, automáticamente los postulados de quienes creen que la iglesia se va a la mitad o al final, se vienen abajo. Fíjese cómo es la teología. Por eso le invito a que estudie teología usted. Miremos algunas diferencias. Esto es sumamente importante. Diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. 1. El arrebatamiento es para los creyentes solamente, pero la segunda venida tiene su efecto sobre los hombres. El arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire, y en la segunda venida el Señor regresa a la tierra. Tercero, en el arrebatamiento Cristo viene a reclamar una esposa, pero en la segunda venida Él regresa con la esposa. Cuarto, el arrebatamiento conduce a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la tribulación, y la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenario. Quinto, el arrebatamiento es inminente, quiere decir que puede suceder en cualquier momento, mientras que la segunda venida está precedida por multitud de señales. Sexto, el arrebatamiento es un misterio, mientras que la segunda venida es predicha en ambos testamentos. En el arrebatamiento los creyentes son juzgados, pero en la segunda venida los gentiles e Israel serán juzgados. 8. En el arrebatamiento deja la creación inalterada, mientras que la segunda venida envuelve el cambio de la creación. 9. En el arrebatamiento los pactos con Israel no se cumplen, pero en la segunda venida todos sus pactos se cumplen. 10. En el arrebatamiento no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios respecto al mal, mientras que la segunda venida, sí, el mal será juzgado. Fíjese cómo las diferencias que hay y por qué son 2 acontecimientos diferentes y por qué tiene que suceder uno antes que el otro. ¿Vamos bien? El silencio con respecto a la gran tribulación en las epístolas. No hay una sola sílaba en la escritura que afirme que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero aquí alguien podrá decir, sí, a mí una vez me dijo un pastor, amigo mío, que él cree que la iglesia pasa la gran tribulación. Pues hay un montón de versículos que dice que pasaremos por las pruebas, que pasaremos por la tribulación. Estás en lo correcto, le dije. Pero vamos a hacer una distinción.
cuando la escritura utiliza el término tribulación o el término prueba para referirse a que los cristianos vamos a ser probados, es diferente cuando utiliza el término técnico, la gran tribulación. El hecho de que nosotros pasemos por pruebas y por tribulaciones no quiere decir que automáticamente indica que vamos a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo específico con un tipo de juicio tripartito: sellos, trompetas y copas, que son progresivos en intensidad y en destrucción. Eso es lo que va a suceder en la gran tribulación. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, está hablando de un periodo específico. El hecho de que la iglesia pase por tribulación o el hecho de que la iglesia pase por pruebas no tiene nada que ver con ese periodo. Es por eso que hay que estudiar las escrituras de la manera correcta, porque si no vamos a hacer una mezcla en la interpretación y vamos a confundirnos o a confundir también a otras personas. Es cierto que la iglesia tiene que ser probada y hemos pasado pruebas. La iglesia históricamente ha pasado por muchas pruebas. Una cosa es pasar por pruebas, una cosa es pasar por tribulaciones, en donde el Espíritu Santo nos da fortaleza, y otra cosa es ser introducido a un programa en donde va a señorear el anticristo, en donde van a suceder cosas terribles, dolorosas, espeluznantes, destructivas. Entonces, esas son las diferencias que hay que entender a la hora de estudiar las escrituras.